Buenas tardes, tengan todos ustedes. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Les doy la más cordial bienvenida en esta tarde para compartir la palabra del Señor. Quiero invitarlos a abrir la Biblia allá en Mateo capítulo 5. Vamos a leer de los versículos 38 al 42. Recuerden que este texto esta parte de la Escritura está dentro del Sermón del Monte. Y les invito a ver entonces la palabra en esa cita. Antes de la lectura quiero presentarme. Mi nombre es Andrés Durán García. Soy pastor del Centro Cristiano Restauración y Vida en la ciudad de Minatitlán, Veracruz. Sean todos bienvenidos. Dice la palabra del Señor: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar capa por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Bueno, vamos a iniciar con ese tema. Yo le he titulado ojo por ojo y diente por diente. ¿Qué significa eso? Esta frase que es usada muy comúnmente. Lo dividí en dos partes. Vamos a ver la primera parte el día de hoy. Posteriormente veremos la segunda parte, que significa, esta parte que ya mencioné, ojo por ojo y diente por diente. Quiero hacer mención acerca de lo que hemos estado escuchando últimamente, acerca del Sermón del Monte, porque creo que es el corazón del discipulado, porque está tratando asuntos que tienen que ver con el corazón. No son asuntos externos, sino asuntos internos que tienen que ver con el corazón. Entonces, quiero recordar un poquito de lo que hemos hablado. El Sermón del Monte está dirigido a discípulos, personas, hombres y mujeres que quieren seguir a Cristo de una manera permanente, constante, que quieren crecer en la fe, que quieren conocerlo. Y entonces Jesús ese sermón lo está dirigiendo a los discípulos. Y trata de corregir ideas erradas respecto a la ley de Dios y a la aplicación de la misma. Entonces, ellos tenían una idea errada de interpretar la ley y Jesús enseña la manera correcta de interpretar la ley de Dios. Tienen un sistema externo muy rígido, de mucha disciplina, y todo el sistema externo en relación a esta disciplina, en relación a esta religión que profesan, a esta forma de acercarse a Dios, es una relación o es una disciplina tan rígida, ¿verdad?, que se han olvidado de la parte interna que es el corazón. Y todo lo que hacen tiene que ver con la parte externa. Entonces tiene una manera de interpretar la ley, tiene una manera de ejercitarse en esa disciplina para, según, cumplir la ley o aplicar la ley en sus vidas. Pero en esa práctica externa y tan rígida se han olvidado de que el corazón debe ser lo primero que Dios, o lo primero que debemos entregarle a Dios, y lo primero que Dios pide también. Lo que más le interesa es el corazón, porque recordemos, hermanos, que del corazón, de las intenciones del corazón viene el pecado, pero también del corazón, de las intenciones del corazón, viene la obediencia a Dios, el deseo de agradar, y los frutos que se dan en la vida de todo creyente o de todo discípulo. Entonces el Sermón del Monte está enfocado a señalar el pecado en la vida de los discípulos, en la vida de la iglesia, en la vida de las personas. Lo señala y va encaminado el sermón a que reconozcamos nuestra condición humana y reconocer que necesitamos a Cristo urgentemente, que necesitamos escuchar el Evangelio, obedecer el Evangelio, creer el Evangelio para poder acercarnos a Dios, para ser salvos, para ser limpiados, para ser perdonados, para ser libertados de toda práctica errada y de todo pecado. Entonces nos sentimos muy bien, humanamente nos sentimos muy bien cuando decimos, pues yo no he matado a nadie, yo no he adulterado. Lo que dice aquí, ¿no? Pero Jesús está yendo más allá. Él está hablando de que si no matamos a nadie, si nos enojamos con alguien y a veces insultamos, a veces lastimamos, a veces herimos, a veces las palabras van dirigidas a hacer daño, a vengarnos a través de ellas, a hacer mal a alguien. Entonces Jesús dice, el enojo es pecado. Si matar a alguien es pecado, enojarse con alguien es pecado.
el lastimar a alguien con nuestras palabras, el lastimar su dignidad, es pecado también. Pero también habla del adulterio. No solo es físico el adulterio, sino principalmente es del corazón. Se puede no adulterar físicamente, pero se puede adulterar con el corazón. Y Jesús lo ve de la misma manera y lo está denunciando, ¿no? Así que Jesús está hablando acerca de lo que hay en el corazón. Entonces ya leímos lo que dice Mateo capítulo 5, versículos 38 al 40, donde habla que dice esta frase muy repetida por muchas personas o por todo el mundo. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. ¿Quién no ha escuchado esta frase? ¿Quién no ha usado esta frase? La hemos usado, la hemos pensado, la hemos aplicado quizás en nuestra vida, en nuestras acciones. Jesús va encaminado, quiere sacar la enseñanza que la ley da acerca de estas palabras. Repito, ojo por ojo y diente por diente. Cuando escuchamos esta frase, la primera idea que viene a nuestra mente es la venganza. La primera idea es, si algo me hizo alguien, merece ser tratado de la misma manera, que le suceda lo mismo. Y si está en mis manos hacerle lo que me hizo, lo hago. Busco la oportunidad. Humanamente, así hacemos. Humanamente así nos conducimos, ojo por ojo y diente por diente. Entonces, ¿quién no ha pensado desquitarse de alguien? ¿Quién no ha pensado aplicar esta ley en contra de una persona? Y a lo mejor algunos no solo hemos pensado, sino lo hemos aplicado en contra de alguna persona. Me hizo y le hago. Es más, he escuchado consejos también. A veces escuchamos ese consejo o quizás damos ese consejo. Si te hizo, hazle. Págale con la misma moneda. Que sienta lo que tú sentiste, que sufra como tú sufriste, que pase lo que tú has vivido. O sea, hay un pensamiento, cuando escuchamos esta palabra, es el pensamiento que viene a nuestra vida. Y la razón de esto es porque se ha aplicado mal. Se ha aplicado mal. ¿Quién no ha usado esa frase? Yo lo he visto en periódicos, en libros, esta frase, aplicándolo de esta manera, a manera de venganza, a manera de represalia, a manera de hacer daño, a manera de desquite. Pero no es la idea que maneja la Biblia. Es hermoso, hermanos, poder leer la Biblia. Es hermoso entender la Biblia. Es hermoso, mucho más hermoso aplicar la Biblia a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestro contexto actual, ¿no? Pero normalmente esta frase te decía que se ha malinterpretado. Se sigue malinterpretando. Ellos lo malinterpretaban en aquel tiempo, aquella gente que estaba escuchando a Jesús, pero también nosotros la malinterpretamos. Y yo quiero decirte que hay 3 pasajes, hermano, y no quiero que los busques ahorita. Quisiera que en tu casa con calma tú vayas y leas los 3 pasajes que citan esta misma frase o estas mismas palabras. Ojo por ojo y diente por diente. ¿Dónde se encuentra esta cita? La primera está en Éxodo capítulo 21. La segunda está en Levítico capítulo 24. Y la tercera está en Deuteronomio capítulo 19. En estos 3 capítulos, o en estos 3 pasajes bíblicos, ahí se menciona la misma frase. Pero es bonito, hermano, ir a la Biblia a leer. Yo quiero que con toda calma, en un tiempo que tú apartes, leas esos pasajes y te des cuenta o nos demos cuenta de qué manera se está aplicando esta palabra. Y la manera en que se aplica es a través de un juicio. La manera en que se aplica es que si alguien cometió un delito, se ha juzgado, se ha llevado a los tribunales y se aplique la justicia y pague por el delito. ¿De qué manera? Bueno, hay diversas maneras, como lo hay en nuestros días hoy. Hay delitos hoy en nuestros días que son días de castigo en la cárcel, quizás 1 año también, 2 años, 3 años y hasta cadena perpetua. Lo hay así o una gran cantidad de años. ¿Por qué se hace así? Bueno, porque depende del delito que se llevó a cabo. De eso depende la aplicación de la ley o de la justicia. Entonces va encaminada esta frase de ojo por ojo y diente por diente, va encaminado a que la justicia se aplique, a que aquella persona pague, aquella persona que cometió un delito pague y se le aplique la ley para que pague ese delito. Y si añadió dolor a alguien, si lastimó a alguien, si mató a alguien, a eso va encaminado, a que se aplique la ley.
Ahora, ¿para qué sirve estos tribunales? ¿Para qué sirve ser llevado a juicio? Pues sirve, hermanos, para precisamente que haya una regulación en las relaciones entre personas, en una sociedad. Para eso sirven las leyes. Para eso servían las leyes también allá en la Biblia, en Levítico sobre todo, o en la ley que se proclamó, también Deuteronomio, Números, toda la ley que fue proclamando Moisés para el pueblo de Israel, sirve precisamente para establecer normas de conducta en medio de una sociedad. Y cuando alguien cometía un delito, se aplicaba la ley, era castigado, de tal manera que la ley hacía que los demás temieran, tuvieran temor. Entonces, lo que hace que una persona tenga temor para para cometer un delito, infringir la ley, es precisamente la ley. Sabe que hay un castigo, pero cuando no hay castigo, entonces se infringe la ley más fácilmente. Y entonces ponía énfasis el Antiguo Testamento en aplicar la ley, en aplicar la justicia. No era para aplicar venganza. Cuando alguna persona venía al juicio, no era para que se le aplicara venganza a su enemigo, era para que se aplicara justicia, que se castigara con justicia o justamente a quien había cometido un delito y que pagara por ese delito. Eso era encaminado, estaba encaminado. Entonces Jesús está tratando este punto, está hablando acerca no está negando que se pueda ir a un tribunal, no está negando que haya leyes que aplicadas o se apliquen para traer justicia y castigar a quien comete un delito. Fíjate, quiero que leamos un pasaje para ejemplificar esto que estoy mencionando. Se encuentra en 1 Timoteo 1, versículo 9. Dice así esta carta, 1 Timoteo, repito, 1, 9. Dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Versículo 10, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. O sea, la ley se aplica para aquel que comete delitos, para aquel que hace mal. Para él se aplica y es justo aplicar la ley. Entonces está enfocado, encaminada esa frase precisamente a remarcar el hecho de que se debía aplicar justicia a cualquier delito, se debía aplicar la ley a cualquier delito. Claro que el uso que se le ha dado, el pensamiento que viene a nosotros cuando escuchamos esa frase es venganza, pero Jesús está precisamente tratando ese punto aquí, acerca de que en el corazón no se guarde un deseo de venganza. Entonces la enseñanza aquí que Jesús está hablando es que no era literal esta frase, ojo por ojo y diente por diente. Era una frase que remarcaba entonces el aplicar la justicia a aquel que transgredía la ley. Entonces, bueno, repito que allá en la casa tomemos el tiempo para leer esos pasajes y meditar en ellos. Y entonces, cuando se aplicaba la ley, se infundía respeto a la sociedad, a las personas, al derecho ajeno. Y entonces no había manera de cometer un delito sin que se recibiera una justa retribución al delito. Entonces Jesús te decía que no hace a un lado los tribunales, que deben impartir justicia. Lo que dice aquí entonces en Mateo capítulo 5, la parte principal, dice aquí que no resistáis al que es malo. Versículo 39, 5:39, ¿no? Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Esa es la frase o la palabra o la enseñanza principal. No resistas al que es malo. ¿En qué sentido, hermano? En que no caigamos en su juego. En que no caigamos en la conducta que él tiene. Si él viene y transgrede la ley y comete un delito y nos hace daño, dice, no actúes de la misma manera. No anides en tu corazón, no guardes en tu corazón un deseo de venganza, un deseo de desquitarte, un deseo de odio, un deseo de rencores, sino que tenemos que, como creyentes, el creyente está llamado a amar aún a los enemigos. Lo dice más abajito, aquí mismo, en los versículos 44.
Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Está hablando de que la vida del creyente no es pasar por alto y no aplicar la ley cuando alguien viene y hace algo en contra nuestro. La ley es la ley, tiene que aplicarse. Lo que está diciendo Jesús es que no guardemos en el corazón un deseo de venganza, un deseo de desquite, un deseo de hacer lo que nos hicieron, un deseo de obrar justicia por nuestras propias manos. No está hablando así, está hablando de tener un corazón de amor aún para los enemigos, aún para aquel que busca hacerme daño. Está hablando aquí de soportar, esto lo vamos a ver la próxima semana, pero lo menciono, soportar la agresión, lo que la persona hace en contra nuestra. Si te roban o te quitan lo tuyo, dice, tienes que también mostrar una actitud no de venganza, aunque te forcen a ayudar a los demás, como habla aquí de llevar una milla, el versículo 41, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2, porque en aquel tiempo los soldados romanos obligaban a una persona a cargar pues lo que quisieran darle, ¿no? Una milla, que lo llevara. Pero dice Jesús, no solo una milla, ve con el 2. O sea, si tu enemigo te hace cargar una milla, ve con el 2. Si tu enemigo dice, al que te pide, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. A cualquiera que quiera llevar carga por ti, una milla, ve con el 2. Cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2. Entonces está hablando Jesús de una actitud distinta. Ahora, hermano, quiero que seamos honestos en este sentido. Este pensamiento que Jesús está diciendo aquí, esta enseñanza que Jesús nos está dando, choca con nuestra manera de ser, choca con nuestra mente, porque para empezar no entendemos a cabalidad lo que Jesús, pienso yo, que quiere decir o a qué se refería. Y en segundo lugar también choca porque nuestra sociedad clama cada día por derechos y derechos y derechos. Y está bien, tenemos dignidad todos los seres humanos y debíamos ser tratados con dignidad, con todo derecho, en lo que la ley marca y en lo que como personas, por dignidad como de personas que somos, tenemos. Así que Jesús no está hablando acerca de no aplicar la ley, sino de no anidar venganza ni odio en el corazón, y que el amor en el corazón de cada creyente debe ser algo manifiesto aún en aquellos que son enemigos nuestros. Dice que debemos soportar esas actitudes de las personas. Ahora Jesús propone un camino diferente entonces. No guardar rencores, se decía. No actuar por venganza. Mira lo que dice Primera de Pedro 3. Quiero que leamos, vayamos a aquel pasaje, Primera de Pedro 3, de los versículos 14 al 18. Dice la palabra del Señor. Versículos 14 al 18, más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Es decir, que aquel que padece a causa del Evangelio, a causa de su conducta de creyente, de pacificador, de ser manso, de amar, eres bienaventurado, dice. Por tanto, no te amedrentes. Por temor, no tengas temor de ellos, no te conturbes, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Está hablando de que el creyente, cuando padece persecución o sufrimiento a causa del Evangelio, a causa de su testimonio, a causa de su actitud de amor y de compasión, es bienaventurado. Y que esta actitud la hubo en Jesús también. Y Él es nuestro Señor, es nuestro Maestro, Y Él fue justo, y fue maltratado por los injustos.
y fue muerto en la carne, pero fue vivificado en el espíritu. Dice que esa es la actitud de todo creyente. Te decía, hermano, que no lo entendemos. No lo entendemos. ¿Cómo puedo dejar? No se trata de dejarme que los demás hagan lo que quieran con nosotros. No se trata de eso. Lo vamos a ver la siguiente semana. Pero yo lo que quería marcar era el aspecto de la frase que Jesús habla aquí. Ojo por ojo y diente por diente. Jesús te decía, propone un camino diferente. No guardar rencores, no guardar deseos de venganza, e imitar la fe de Jesús, la actitud de Jesús, y considerar que soy bienaventurado, ¿no?, por tener una actitud así como la de Jesús. Ahora, les decía, hermanos, que es contrario al pensamiento humano. Cuando escuchamos la frase, normalmente la gente piensa en venganza. Cuando escuchamos la frase de poner una mejilla o que te golpea una mejilla, poner la otra, eso va en contra de nuestra naturaleza carnal, humana, y también en contra de nuestro pensamiento. No lo concebimos. ¿Cómo alguien puede ser tan dócil para dejarse maltratar? Pero no se trata de eso, se trata de tener un corazón que ame así como Dios ama, que perdone como Dios perdona, es decir, tener una quietud, una paz en el corazón, tener paz para con Dios, tener paz para con los demás, no guardar, no anidar en el corazón amargura, resentimiento, porque eso daña nuestra vida. Entonces debemos practicar nosotros el perdón, la tolerancia. Dice la Biblia que debemos vencer el mal con el bien. Entonces es una base, el perdón hacia quien nos hace daño es una base para toda relación humana. ¿Cuántas veces hemos tenido que perdonar en el hogar, entre esposos, entre familia, hijos, padres, hermanos, abuelos? Hemos tenido que perdonar amigos, hemos tenido que perdonar, tomar esa actitud de perdón o de buscar perdonar para tener una mejor relación. Pero no tiene que ver con palabras, tiene que ver con actitud. Si estamos interesados en tener una buena relación con las personas, buscamos perdonar y buscamos el perdón de todo corazón. Pero también si buscamos una relación con Dios íntima, si buscamos una relación con Dios en el sentido de tener un corazón como el de Él y de relacionarnos y de conocernos mutuamente, entonces tiene que haber una actitud así de perdón. Es una base para esa relación y es una base para las relaciones humanas. Recuerden que la Biblia y la ley se resumen en el amar a Dios y el amar a los demás. Entonces es la base de la relación el perdón, no guardar resentimientos, no tener deseos de venganza. Pero yo quiero preguntarles, hermanos, y yo quiero que seamos honestos. A veces escuchamos el tema y como que no tomamos conciencia de lo que estamos aprendiendo, de lo que estamos escuchando. Y este tema es muy hermoso, lo vamos a ver la siguiente semana. ¿A qué se refiere, por ejemplo, esta palabra cuando dice, si te golpean en la mejilla o te hieren la mejilla derecha, vuelve también la otra? Y el que quiera llevarte a pleito ante un tribunal y quitarte la túnica, dale también la capa. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Vamos a tratar ese aspecto también, pero quiero hacer mención hoy acerca del perdón. Necesitamos tener un corazón que no guarde resentimientos. Esta frase de ojo por ojo y diente por diente debemos entenderla en el contexto de la justicia, pero no en el contexto de el deseo de venganza. No es aplicable así, no se puede aplicar así. ¿Cuál es mi actitud, hermano? Yo quiero que hoy, como lo hemos hecho últimamente en tu casa, tú te sientes un momento después de ver este video y los que están ahí pregúntense, pero hagan eso como una práctica común, ¿verdad? Preguntémonos juntos ahí. ¿Cuál es mi actitud? ¿Cuál es mi actitud cuando alguien me ofende? ¿Cuál es tu actitud? Pregúntale al que está al lado, pregúntale al familiar que tienes al lado. Pregúntale, que conteste, dense tiempo y conteste. ¿Cuál es la actitud del corazón cuando alguien te ofende? ¿Es así? ¿Como la que Cristo está reprobando o la que Él aprueba? ¿Anida en mi corazón el deseo de venganza? Porque mira, hermano, amar a quien nos ama no es ningún problema. Amar a quien me hace mal, sí, es un problema. Y yo me he encontrado... He tenido la experiencia de escuchar a personas que han pasado cosas terribles en su vida. Personas que les han dañado de una manera tremenda, terrible, injustificable. Y sin embargo han sido capaces de no
anidar en su corazón resentimiento y amargura si no han sido capaces de perdonar. Porque esa es la base de la relación con Dios y la base de la relación con las personas. Entonces, quiero que preguntes a los demás, ¿cuál es tu actitud cuando alguien te ofende? ¿Cuál es tu actitud? Pregúntense, ¿eres vengativo? ¿Qué anidas en tu corazón? ¿Hay deseos de venganza? ¿Perdona fácilmente? ¿O es un área todavía que no puedes llevar a cabo? Que tu pensamiento se opone a esa parte. ¿O eres una persona que perdona inmediatamente para ser libre de toda carga y de todo aquello que pueda estorbar tu comunión con Dios? Quise tomar esta frase y quiero que allá en tu casa hagamos este ejercicio. Y vamos a orar en este momento, vamos a pedirle al Señor y el tiempo que resta, ahí en tu casa haz esta pregunta y oren juntos en relación a eso. Seamos sinceros con Dios. Si hay una lucha en mi corazón para poder perdonar, si hay deseos de venganza, si estoy enojado contra alguien, pues tengo que confesarlo delante del Señor, tomar una decisión de perdonar. Vamos a orar. Señor, oramos delante de tu presencia, confesamos, Dios, que esta frase o esta enseñanza choca con nosotros, Padre, y cuando escuchamos esta frase, viene a nuestra mente, Señor, un deseo de desquite, un deseo, Señor, de hacer lo que Él me hizo o aquella me hizo. Ese es el deseo y así lo hemos entendido, así hemos sido enseñados, así hemos aprendido, Padre. Esta frase se ha usado de esta manera y hemos crecido y nos hemos movido en ese ambiente. Y cuando tú, Señor, nos hablas y nos dices que debemos perdonar, que debemos ser pacificadores, que debemos amar a nuestros enemigos, Señor, ¿cuánto se nos dificulta? No podemos hacerlo, Señor. Sin ti nada podemos hacerlo, pero creemos, Padre, que nos estás llamando para tomar una decisión. Porque creemos, Padre, que contigo o en tu presencia o ligados a ti podemos hacerlo, Señor. Somos capaces y es un fruto que además tú esperas. El poder perdonar a los demás, cualquiera que sea la persona y cualquier hecho que nos haya llevado a un resentimiento o a cualquier cosa que haya en el corazón, Padre, en contra de él o de ella. Lo confesamos hoy en el nombre de Jesús y te pedimos, Padre, que nos perdone, que nos limpie y que nos enseñes cada día a perdonar a los padres, a los abuelos, a los hermanos, a los hijos, a todo aquel, Señor, también que nos ha dañado, aquel que se ha declarado nuestro enemigo, aquel que deliberadamente ha actuado en contra, Señor, para hacer daño. Te pedimos, Padre, que nos perdones, que nos ayudes a perdonar también, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por la vida de tu pueblo. Y sé, Señor, que en los hogares, tras estas preguntas, tras este análisis familiar, habrá, Señor, un crecimiento en nuestra vida. Desde luego, con una actitud diferente. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Pues gracias, hermano. Dios bendiga la vida de ustedes y sé que será de bendición este tiempo en sus hogares. Tómense el tiempo, tomemos el tiempo. Yo creo que será un motivo más de oración personal y familiar ahí donde estamos. Dios les bendiga, hermanos. Un saludo, un abrazo.